Bendiciones, muy buenos días. Desde el Ministerio Cristo Viene de la ciudad de Torrevieja les saluda el pastor José Luis Ardila. Y en esta mañana me gustaría poder compartir contigo una reflexión y me gustaría que fueses honesto y sincero delante de Dios, que pudieras darte cuenta y analizar a través de la palabra de Dios si esto está pasando en tu vida. Y quiero hablar acerca del carácter, del desarrollo del carácter. Uno de los grandes problemas que se viven hoy en día en la iglesia, una de las grandes situaciones por las cuales la gente abandona un ministerio, abandona un llamado, abandona la misma iglesia y vuelve muchas veces a sus hábitos antiguos, vuelve al mundo. Es a causa de la falta de carácter, un carácter no probado, un carácter no alineado con Dios. Cuando no dejamos que Dios trate con nuestra vida, cuando no permitimos que los propósitos de Dios se desarrollen a través de las pruebas, de las dificultades, de las adversidades y abandonamos, eso es una muestra de que nuestro carácter no estaba verdaderamente desarrollado. Dice la Escritura en Romanos 5, del 3 al 5, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. Otras versiones dicen que nos fortalecen. Las pruebas, las adversidades son necesarias, está diciendo el escritor de Romanos. La resistencia produce un carácter aprobado. Mire cuán importante es que nuestro carácter sea aprobado. Y dice la Escritura que el carácter aprobado produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Cuán importante es entonces este tema del cual vamos a hablar en esta mañana. Cuán importante es que podamos evaluarnos si verdaderamente tenemos un carácter aprobado o constantemente estamos siendo desaprobados. Una vez somos desaprobados en un examen, en algo en lo cual, una prueba que el Señor está poniendo en nuestra vida, tenemos que volver a repetir esa prueba. A causa de que no dejamos que Dios nos moldee, no dejamos que Dios trate con nuestros corazones. Ahora bien, ¿qué es el carácter? El carácter es lo que somos por dentro. Es aquello que sale a la luz cuando tú y yo estamos bajo presión. Lo que somos cuando nadie nos está mirando. El carácter de un individuo es el conjunto de sus reacciones, de sus comportamientos ante situaciones externas. De ahí que es común escuchar que alguien tiene un carácter fuerte cuando responde con firmeza ante situaciones, cuando se presentan momentos complejos, pero califican de carácter débil a quien tiende a evitar las pruebas. Cuando en realidad sería al contrario, una persona de carácter débil es aquella que no es capaz de tener dominio propio, que a la primera salta, entra en discusión, abandona, tira lo que Dios le encargó. Y cuando tú tiras algo que Dios te ha encargado, tú no has hecho otra cosa más que pisotear la semilla que tú has sembrado. Tú no puedes plantar un jardín de rosas, durar un tiempo plantando rosas, empezar por el medio de cuidarlas, de podarlas, ser tocado muchas veces por las espinas y un día por un enojo pisotearlas. Dañar todo aquello que te costó trabajo, que te costó esfuerzo y todo por un carácter débil. El carácter se forma de manera continua, porque la madurez es continua. Antes de que Dios nos dé un ministerio, escúcheme bien esto, es muy importante. Antes de que Dios te entregue algo, un ministerio, Él formará primero nuestro carácter. Este es un principio de reino. Él nos fortalece, nos hace de hierro para que nosotros no tiremos la toalla, para que no abandonemos a la primera situación difícil, para que en medio de las adversidades podamos entender que nuestro carácter está siendo pasado por el fuego y que Dios está tratando en nosotros. La madurez y el carácter van de la mano. Cuando hablamos de desarrollar el carácter, hablamos de la madurez. Sin embargo, hay diferencias entre actos inmaduros
y actos de maldad. Hay diferencias entre ser maduro o ser una persona con deseos malos. Y para poder diferenciarlo necesitamos el discernimiento. La palabra inmadurez aplica a quien no ha logrado, lógicamente, ser maduro, que no tiene un juicio propio según su edad. Esto quiere decir que la persona inmadura actúa como un niño, sin llegar a medir las consecuencias de su decisión. En cambio, una persona con maldad es una persona que constantemente en su corazón hay rebelión, hay deseo de hacer lo malo, hay deseo de causar daño. Por tanto, una persona con un carácter inmaduro no necesariamente es una persona mala. Es una persona que necesariamente necesita ser moldeada, ser tratada. Necesita reconocer que necesita ser moldeado por Dios. Y para eso el Señor pone personas a tu lado, para eso el Señor pone en el ministerio pastores, líderes, para ayudarte a procesar y madurar. Por tanto, cuando hablamos de una persona inmadura, nos referimos a alguien cuyo carácter todavía está en desarrollo. Aquí conviene que te preguntes algo. ¿Quiénes somos en realidad cuando nos critican? ¿Cómo reaccionamos cuando estamos en medio de una adversidad? Cuando tenemos un problema, cuando nos han mentido, cuando han exagerado o cuando lo que están diciendo va en contra de nosotros. ¿Cómo reaccionamos cuando nos llaman la atención? ¿Cómo reaccionamos cuando nos piden cuentas? ¿Cómo reaccionamos cuando somos procesados? Cuando quizás viene un momento de adversidad donde nos piden una responsabilidad, nos piden cuentas, ¿cómo es la manera que tenemos de reaccionar y de hablar? Cada uno se conoce, cada uno sabe perfectamente cómo está el nivel de su carácter, cómo están los decibeles de su madurez. ¿Te defiendes? ¿Abandonas? ¿Saltas en la carne? Hay cosas que en la realidad no necesitan defensa. No siempre te tienes que defender. No siempre tienes que estar buscando la manera de estar a la defensiva con los demás. Hay momentos en los cuales debemos escuchar y reflexionar en aquello que nos ha dicho, porque cuando empezamos a hablar a la vez con aquella persona que quizás nos está corrigiendo, nunca vamos a poder entender lo que verdaderamente esa persona nos quería decir. Por tanto, hemos hablado que una persona con un carácter débil es una persona que está en un nivel de inmadurez. Y hay algunas características que a mí me gustaría que usted pudiera evaluar y examinar en su propia vida. No lo examine en la vida de nadie. No lo examine en la vida mía. Examínelo en su propia vida. Eso es un examen personal. Y de este examen depende que tú puedas llegar a otro nivel. No solamente en tu relación con Dios, no solamente en tu desarrollo ministerial, no solamente en tu desarrollo como líder, o como una persona dentro de una congregación, sino que esta prueba va a poder dejar ver cómo es tu desarrollo en tu vida diaria, en tu casa, con tu familia. Hay personas que a causa del carácter, quizás un día le hablan al uno, le hablan al otro y pueden conquistar personas fuera de su entorno familiar. Pero cuando llegan a hablar con su entorno familiar, muchas veces dicen: pastor, me es imposible ganarme a los míos. ¿Por qué? Porque los tuyos te conocen y con los tuyos no sueles ser paciente como sueles serlo con los demás. Y entonces salta la carne, entonces saltan las palabras, entonces saltan las contiendas, saltan las faltas de respeto. Y entonces esas personas aún no han visto completamente al Cristo de cual tú le has predicado en tu propia vida. ¿Qué características presenta una persona inmadura? 1. Es una persona que se ofende fácilmente. Una persona que está a la defensiva constantemente. ¿Cómo puedo yo evitar entonces ofenderme constantemente? Viviendo en amor. Entendiendo que no tengo que tomarme todo a personal. Debo estar listo para perdonar si es una ofensa, para recibir si es una corrección. Porque dice la Escritura que el amor cubre multitud de pecados, multitud de errores.
pero también tengo que ser maduro para recibir cuando se trata de un error que yo he cometido. No siempre son los demás los que se equivocan. Tengo que darme cuenta si parte de los problemas que hoy llevo en mi vida, en mi hogar, en lo laboral, es a causa de que me ofendo fácilmente. Lo segundo es que una persona que se ofende fácilmente es una persona que no se deja corregir. Ese es otro síntoma de la inmadurez, porque todo lo toman a pecho, todo lo toman a manera personal. No entienden que la corrección simplemente te va a llevar a otro nivel. Es necesario que seamos corregidos, es necesario que seamos exhortados, porque cuando nos aman nos van a decir las cosas que los demás ven en nosotros que nosotros no vemos y que deben ser corregidas. Una persona inmadura es una persona fácil de influenciar. Cualquier situación, cualquier comentario, cualquier palabra de cualquier persona que la encuentre en un momento de enojo, que la encuentre con esas subidas y bajadas, va a provocar que tú tengas facilidad de cambiar de creencia incluso, que seas llevada y arrastrada por cualquier viento de doctrina. Lo cuarto, se ofenden cuando le piden cuentas. Una persona inmadura cree que no necesita rendirle cuentas a nadie. Una persona inmadura cree que puede vivir una vida en la cual no debe ni necesita darle un informe absolutamente a nadie. No tengo que rendirle cuentas a nadie, yo ya soy grande, soy mayor, tengo una familia, soy el padre de familia, soy quien dirige mi hogar. ¿Por qué tengo que darle cuentas a alguien? Todos en un momento de nuestra vida tenemos que darle cuentas a alguien. No entienden que el dar cuentas es una forma de autoprotección. Cuando usted rinde cuentas, hay otra persona que lo está protegiendo, que le está corrigiendo y que lo está llevando a otro nivel. Y muchas veces la inmadurez también es por causa del yo. La persona inmadura es controlada e influenciada por el yo, por la carne. Sirve a sus propios motivos y no acepta corrección porque su yo no se lo permite. Son personas que necesitan verdaderamente rendir su carácter delante de Dios. Es importante en esta mañana que tú me estás oyendo, que digas: yo quiero morir al yo para poder formar mi carácter. Morir al yo es la clave en el proceso de la formación del carácter. Dios quiere usar gente que ha muerto al yo. Dios no puede usar gente que no crucifica la carne. Dios no puede usar aquel que constantemente está a la defensiva, en contiendas, en pleitos, que constantemente se le llama la atención y automáticamente salta en la carne. Es necesario que mueras al yo. Cuando nos defendemos, nuestra carne está viva. Por tanto, aún necesitamos pasar por el horno de fuego para terminar de ser formados, para terminar de ser procesados. Como sabemos, en todo lo relacionado con el yo está ausente el Espíritu Santo. Jesús mismo nos pide que nos neguemos a nosotros mismos si queremos ser sus discípulos. Es una de las condiciones para ser discípulo de Cristo, negarte a ti mismo. Reconocer es de valientes, reconocer es de personas maduras. El poder decir: me he equivocado, te pido perdón. Mira, pastor, amigo, hermano, he hablado de una manera incorrecta, te pido perdón. Y poder reconocer que estamos siendo procesados, que nuestro carácter está siendo moldeado, para que entonces puedas ver el crecimiento y no sigas en estancamiento en tu vida. Hay mucha gente que lo único que necesita es madurar. Son personas que aman al Señor, que viven una vida de fe genuina, pero tienen una lucha con su carácter. Tienen una lucha y constantemente abandonan todo cuando no están de acuerdo con algo, porque saltan constantemente en la carne. Propósito de Dios en el desarrollo del carácter. La Biblia nos muestra muchos personajes con fallas de carácter que lograron superarlos y lograron convertirse en héroes de la fe. Como ellos,
Nosotros tenemos que aprender a lidiar con esas fallas hasta cambiarlas. Dios no nos confiará herencia hasta que nuestro carácter haya madurado. No desatará nuestro llamado mientras seamos inmaduros. Es el tiempo de madurar. Esa es mi oración en esta hora por ti. Hoy quiero orar contigo y que juntos podamos llevar a la cruz nuestro carácter. Que juntos podamos decirle al Señor: hoy, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo llevo a la cruz el yo, que por tanto tiempo me ha gobernado, la carne que ha mandado sobre mi vida. Esas subidas y bajadas en mi manera de ser, cuando soy corregido, ese ser llevado por mis emociones. Hoy lo crucifico y lo llevo nuevamente delante de ti. Y te pido que me ayudes a transformar mi carácter. Hoy quiero rendir mi carácter delante de ti. Quiero que tú me pases por el horno de fuego, que tú me purifiques como a la plata, que tú saques de mí toda impureza y todo aquello que estorba, Señor, para llegar al propósito que tú tienes para mi vida. Sé que hay cosas más grandes aún, para poder desarrollar a mi familia, llevarla, Señor amado, al propósito que tú tienes para ella. A poder salir, Señor amado, del ciclo de estancamiento en el cual he entrado, en el cual parece que voy a avanzar y vuelve y se repite todo, a causa de mi carácter, a causa de no saber morir al yo, a causa de no saber perdonar, a causa de no saber pedir perdón y a causa de no saber reconocer cuando me equivoco. Enséñame, Señor amado, a guardar silencio, a ser lento para hablar, rápido para oír y lento aún más para enfadarme, para airearme. Ayúdame, Señor, a que el sol no se oculte sobre mi enojo, sino que yo pueda tener dominio propio, como tu palabra lo dice, porque tú lo has puesto en mí. Esa es mi oración para todo aquel que hoy está pasando luchas. Hay personas allá afuera que sus luchas más grandes son con ellos mismos. Sus grandes problemas y sus grandes gigantes se encuentran en su propia casa. Ellos mismos son sus propios enemigos. Por tanto, y ríndete, deja de pelear, deja la contienda, deja de estar a la defensiva. Y dile al Señor: Señor, me rindo a ti. Necesito de tu ayuda. Reconozco, Señor amado, que necesito de ti. Por años he acumulado información, pero necesito que esa información se vuelva formación en mí. Que me forme, Señor amado, el carácter. Yo creo que tú lo vas a hacer y yo creo que tú cada día me vas a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Voy a dejar de culpar a los demás de mis fracasos en mis relaciones, en mi ministerio, en la iglesia, con mis hermanos, en lo profesional, en el trabajo, en mi economía. Y voy a tomar responsabilidad, porque una persona madura toma responsabilidad y reconoce sus errores. El inmaduro siempre busca un culpable. El inmaduro culpa a los demás de sus fracasos. El inmaduro dice: no me ayudaron, no me sirvieron, no me dieron, estoy solo, nadie está conmigo. Pero el Señor dice: yo estoy contigo y te doy fuerzas y te levanto. Una persona inmadura constantemente usa el flagelo de la lástima en su vida. La persona madura es una persona que constantemente se examina, se revisa y reconoce sus errores, sus carencias y sigue avanzando, no retrocede. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo hablo que se levanta un pueblo maduro, un pueblo, Señor amado, que deja que su carácter sea procesado por ti. Que cualquier situación no le hace abandonar y tirar la toalla, sino que, Señor amado, siguen amando aquel llamado que tú les diste. Siguen amando, Señor amado, esa salvación tan grande que tú nos diste. Y continúan en pos, Señor amado, caminando la milla extra, ganando al perdido, hablando a aquel, Señor, que no te conoce. Y muriendo para que otros vivan, Señor, a través de nuestro testimonio. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga.